Hola hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Bueno, pues vayan preparando su corazón para recibir la palabra que hoy nos va a compartir nuestra hermana Adriana, mi esposa. Pero antes de darle lugar, quisiera yo animarles a que se inscriban, compren su boleto para ver la película Muéstranos al Padre. Es una película de mucha edificación para las familias y le pusimos película con causa porque lo que se recabe, el dinero que se junte, bueno, pues va a servir para hacerlo llegar a la casa de huérfanos de Calacuaya y de esa manera brindarles una ayuda a estos pequeños. Y bueno, pues también les recuerdo que tienen que leer su Biblia. Estamos empezando el año y tienen que estar leyendo la Biblia todos los días, pequeñas porciones. Tienen un propósito. Si usted lee la Biblia diario, Dios dice en su palabra que entonces todo nos va a salir bien y todo nos va a prosperar. Obviamente que tenemos que obedecerla. Entonces léala y obedézcala. El Señor le bendiga. Yo doy el lugar a mi esposa. Dios les bendiga, la paz de Dios con ustedes. Y a este mensaje yo le he titulado El afán y la ansiedad. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y dice así este versículo: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y yo les voy a invitar en esta hora que hagamos una oración. Padre, nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que grande es tu misericordia y que tú tienes cuidado de nosotros. En esta hora nosotros nos disponemos a recibir tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Y aún, Señor, te suplicamos que nos des este tiempo para que nosotros podamos estar atentos a ella, podamos recibirla y pueda ser de bendición y de edificación para nuestras vidas. Señor, tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, a cada persona que va a recibir este mensaje, lo que cada uno de nosotros estamos viviendo en estos tiempos, pero tú quieres en esta hora ministrar a nuestras vidas paz a través de tu palabra y declaramos, Señor, que ha de ser de bendición, que ha de cumplir el propósito para el cual tú la envías, y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, a este mensaje yo le titulé El afán y la ansiedad. Y vemos el versículo que acabamos de leer, es una exhortación del apóstol Pablo, en el cual él comienza este versículo diciéndonos, exhortándonos que por nada debemos de estar afanosos. Ahorita los tiempos que estamos viviendo realmente son tiempos muy difíciles. Hay personas que se han enfermado, que se han contagiado. Hay personas que quizás han perdido su trabajo o que quizás tenían algún negocio y hasta ese negocio lo han perdido. Y sabemos que no son situaciones nada fáciles. A lo mejor haya hasta quien haya perdido algún ser querido, algún familiar. Y sabemos que todo esto puede traer ese afán, puede traer esa ansiedad. Yo buscaba lo que significa afanoso en el original, en esta escritura, y significa estar preocupado. Una persona que está afanada es una persona que está preocupada. Y también buscaba lo que es la ansiedad. Y la ansiedad dice que es depresión de espíritu, que es aflicción, congoja y tristeza. Entonces podemos ver que la ansiedad y el afán, podríamos decir que van de la mano.
Una persona que está afanada muy seguramente también va a manifestar ansiedad, porque no solamente tiene esas preocupaciones, sino que también puede haber en ella esa aflicción, esa depresión, esa tristeza, esa congoja. Y vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, cuáles son las cosas que generan en nosotros esos afanes. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos pudiéramos tener una preocupación, pues que sea grande, ¿no? Para nosotros. Y vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, primeramente, podríamos decir que primeramente son las necesidades básicas que se tienen que cubrir día con día. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Le vamos a dar lectura a los versículos del 22 al 31. Y aun cuando en nuestra cita base de Filipenses 4:6 no nos menciona la ansiedad, en este pasaje sí nos menciona el afán y la ansiedad. Ahí arribita del versículo 22, nuestras Biblias puedan tener un subtítulo con letras negritas que dice el afán y la ansiedad. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí nos detenemos tantito. Y el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que no se afanaran por sus vidas. En aquel tiempo se los dijo a ellos, pero el día de hoy nos lo dice a cada uno de nosotros. Que no se afanaran, que no se preocuparan, que no se angustiaran. Dice, por vuestra vida, y habla de las necesidades básicas, ¿verdad? ¿Qué comeréis? O sea, por los alimentos, ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. O sea, nuestra vida vale más delante de Dios, y Dios es quien nos la ha dado. Y si Él nos ha dado la vida, Él sabe que son cosas que nosotros necesitamos cotidianamente y que Él las va a proveer, porque Él tiene los medios para hacerlo. Y pone allí de ejemplo, dice, bueno, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, y pone de ejemplo, ¿no? Dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, delante de Dios, la vida de una persona aún vale mucho más que las aves del cielo. Y ellos, aun cuando ni trabajan, ni siembran, ni cosechan, ni siegan, ni tienen dónde almacenar esos alimentos, Dios las alimenta y tiene cuidado de ellos, pues cuanti más de nosotros que somos sus hijos. Dice el versículo 25, ¿y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Aquí nos detenemos tantito. Nuevamente, el Señor está haciéndonos ver que nosotros no podemos hacer nada que no esté en nuestras manos, cosas que únicamente le pertenecen a Dios. Y menciona que no podemos hacer crecer nuestra estatura, ¿no? Que a lo mejor que podríamos decir, es que a mí me hubiera gustado ser 10 centímetros más alta, o los varones decir, pues es que me hubiera gustado ser 20 centímetros más alto, o 30 centímetros más alto, pero no tenemos esa
ese poder ni esa capacidad. Y entonces dice que si nosotros no podemos añadir más tamaño a nuestra estatura, pues entonces, pues que eso es lo menos, ¿no? Lo más importante son las necesidades básicas y Dios va a tener ese cuidado de suplirlas en nuestras vidas, porque somos sus hijos. Dice, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, no debemos de estar en esa inquietud, en ese afán. Dice el versículo 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí nos está hablando, yo he tenido oportunidad a veces cuando voy a comprar plantas, que hay unas plantas muy hermosas, tienen unos colores muy vistosos y muy hermosos, y pues resulta que son los lirios, ¿no? Y entonces aquí dice, nos está haciendo a nosotros que pongamos nuestra mirada en esas plantas, y dice que ellos los veamos, los consideremos, cómo crecen, no trabajan, no hacen sus ropas, no hacen nada. Dice, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí nos menciona al rey Salomón. El rey Salomón era el hijo de David y fue el que ocupó el trono después de que David le cedió el poder. Antes de morir, ya él le pasó para que él gobernara, para que él reinara. Y según los estudiosos de la Biblia, el reino de Salomón fue el reinado más próspero que hubo, en el cual hubo mucha prosperidad económicamente. O sea, él tuvo mucha bendición en el área económica y fue un reinado muy próspero y fue un reinado en el cual podríamos decir fue majestuoso, tuvo mucha gloria, porque así nos lo menciona la palabra de Dios, pero dice que ni aun con toda su gloria, él se vistió como uno de los lirios. ¿Por qué? Porque esa vestimenta, pues Dios fue el que se las dio a esas plantas. Y dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, dice, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Y aquí hay algo que podríamos decir, el Señor Jesucristo va a la raíz del problema. El problema de que nosotros podamos caer en afán, que podamos caer en ansiedad, es que estamos cayendo en incredulidad. Una persona que tiene poca fe es una persona que es incrédula. Y la incredulidad nos impide a nosotros el mirar que Dios es más grande que cualquier cosa, que Él está por encima de cualquier circunstancia, que Él está por encima de cualquier situación. Aún Él tiene el poder de proveernos los alimentos, de proveernos el vestido, de proveernos los recursos que se requieren para vivir día con día. Él tiene ese poder y Él puede usar a la persona que Él quiera usar. Él le puede poner a cualquier persona en su corazón el hacernos llegar los recursos que nosotros necesitamos para vivir día con día. Pero muchas veces nosotros perdemos de vista quién es Dios y quién es nuestro Padre, y que Él tiene ese cuidado de nosotros, y entonces nosotros damos lugar a la incredulidad y permitimos que venga a nosotros esa preocupación, esa aflicción, esa tristeza. Hasta en depresión caemos porque quizás hasta estamos tronándonos los dedos. Es que ¿qué voy a hacer? Es que ya se quedó mi esposo sin trabajo, es que están enfermos mis hijos, es que está pasando esto, y ahora ¿cómo voy a solucionar estas situaciones? Y nos enfocamos mucho a poner nuestra mirada
en las situaciones que estamos viviendo, las necesidades que tenemos, pero quitamos nuestra mirada de Dios, que Él es el dueño, nos dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño de todas las cosas y que Él es el que toca corazones y pone en las personas el querer como el hacer por su buena voluntad, el hacer su voluntad de Él. Ahora sí que valga la redundancia, pero si a Él le place usar a una persona para hacer llegar una despensa a nuestro hogar, a nuestra casa, Él va a tocar corazones y Él va a poner los medios y va a proveer esa necesidad de la manera que Él quiera hacerlo, Él lo va a hacer y nos va a dejar hasta asombrados. Quizás hasta ya lo hemos vivido, pero cuando estamos en esas situaciones, ponemos más nuestra mirada en esas circunstancias y quitamos nuestra mirada del Señor. Y caemos en esa incredulidad y caemos en ese afán, en esa preocupación y en esa ansiedad. Dice el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Aquí nos está diciendo que nosotros no nos debemos de preocupar por lo que hemos de comer, ni por lo que hemos de beber, ni debemos de estar en esa ansiosa inquietud, o sea, tener esa angustia, esa preocupación de esa mortificación y qué voy a hacer y no tengo para pagar la renta y no tengo para los pasajes de mis hijos para que se vayan a la escuela y no tengo para la comida y es una ansiosa inquietud, pero dice que nosotros no nos debemos de preocupar. El versículo 30 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe, Él sabe perfectamente todas las necesidades que nosotros tenemos día con día. A Él no se le escapa ninguna de ellas. Y al final el versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo en lo que nosotros nos debemos de enfocar. Nosotros, en vez de estar preocupadas o preocupados de qué es lo que vamos a hacer y cómo le vamos a hacer, a quién le vamos a pedir prestado o a dónde vamos a ir a buscar trabajo, porque a lo mejor ya estamos decidiendo, es que tengo que ir a buscar un trabajo porque no hay para los alimentos, no hay para esta necesidad, no hay para aquella otra, y ya es tiempo de que yo me ponga a trabajar. En vez de estar buscando un trabajo, lo que debemos de buscar es el reino de Dios. Así nos lo dijo el Señor Jesucristo y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las necesidades básicas que nosotros tenemos van a ser añadidas por parte de Dios, porque Él conoce esas necesidades que nosotros tenemos. Vamos a ver un versículo más que nos habla acerca de esto. Es un pasaje paralelo. Mateo 6, versículo 34. Este pasaje, si ustedes ven los versículos anteriores, habla de lo mismo, pero este versículo no lo mencionó acá en el Evangelio de Lucas. Y miren cómo dice este versículo. Dice así, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí el Señor Jesucristo aún va más allá y nos está diciendo, ya no solo que no nos afanemos por el día de hoy, sino hasta por el día de mañana. Y a lo mejor
pues no sé los varones, pero a lo mejor las mujeres, y más cuando ya tenemos una familia y tenemos hijos y todo, y estamos viendo el afán del día de hoy y ya nos estamos mortificando y nos estamos preocupando por el afán del día de mañana. Y con trabajos, hoy saqué el día, con trabajos pude hacer algo de comer, ¿qué voy a hacer mañana? Ya nos estamos afanando por el día de mañana, pero aquí nos dice el Señor Jesucristo que el día de mañana va a traer su afán. Y dice, basta cada día su propio mal. Los afanes son de cada día. Y el Señor no quiere que nosotros estemos con esa ansiedad, con esa angustia, con esa preocupación, con esa mortificación, aún de qué es lo que vamos a hacer al día siguiente. Muchas veces a lo mejor todavía ni hacemos la comida del día de hoy, pero ya estamos preocupados de qué vamos a hacer de comer el día de mañana o qué vamos a hacer de comer el día de pasado mañana. Y el Señor no quiere que estemos enfocados en eso. El Señor quiere que nos enfoquemos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que nosotros necesitamos, nos dice su palabra que van a ser añadidas. Entonces, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. Entonces, lo que nos debe de preocupar el día de hoy es buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor se va a encargar de todas las demás necesidades. Podríamos preguntarnos en qué nos afanamos. No es únicamente estas necesidades básicas que ya las vimos, lo que son los alimentos, lo que es el vestido. A veces estamos afanados en nuestra vida cotidiana, las cosas que hacemos todos los días. Como mujeres, a lo mejor estamos afanadas en los quehaceres de la casa. Y vamos nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versículos del 38 al 42. Ahí nos vamos a encontrar a una mujercita que estaba muy afanada en los quehaceres de su casa. Lucas 10, del 38 al 42, tiene ahí un titulito, dice, Jesús visita a Marta y a María. Tenían ellas el privilegio de que el Señor Jesucristo había ido de visita a su casa. Nada más que el Señor no llegó solo, yo creo que llegó con sus discípulos, entonces llegó gente. Y bueno, vamos a ver bíblicamente lo que pasó aquí. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos aquí que Marta nos dice que Marta recibió al Señor en su casa y que Marta tenía a su hermana que era María. ¿Y qué hizo María? En el versículo 39 nos menciona que ella se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Yo creo que ella en su espíritu recibió esa convicción de que estaba delante de ella el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías al que estaban esperando. Yo creo que ella en su espíritu recibió esa convicción y esa certeza de lo que ella iba a escuchar al sentarse a los pies del Señor Jesucristo eran palabras de vida eterna, eran palabras de bendición, palabras de edificación para su vida. Y ella le dio prioridad
a escuchar al Señor Jesucristo. Que ella estaba, yo creo que estaba muy consciente de ese gran privilegio que tenían en esos momentos de tener al Señor Jesucristo en su casa. Y no era únicamente tenerlo pues para atenderlo y darle de comer, sino ella discernió que lo que él iba a hablar ahí era muy importante para su vida. Entonces, ¿qué hizo? Pues ella se sentó a los pies del Señor Jesús y se puso a escuchar, a oír su palabra. Dice el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿En qué estaba Marta ocupada? En los afanes, esos quehaceres que nunca se acaban. Los quehaceres de la casa nunca se acaban, nunca se acaban. No hay un día que uno diga, ya acabé y ya no hay, porque voy a poner un ejemplo, uno está lavando los trastes y a lo mejor uno termina de lavar los trastes, a lo mejor no pasan ni siquiera 5 minutos o 10 minutos cuando ya llega alguien de la familia o hasta uno mismo, toma un vaso, se sirve un vaso de agua y ya hay nuevamente trastes sucios, ¿sí? Entonces, realmente que digamos que el quehacer se acaba, el quehacer nunca se acaba. Entonces, Marta estaba preocupada con esos muchos quehaceres. ¿Y qué hizo? Ella fue a reclamar. Fue y se acercó al Señor Jesús y le dijo, ¿no? Le dijo al Señor Jesucristo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, como que está ahí sentada, dile que me ayude, que no me deje a mí nada más todo el quehacer. ¿Y qué le correspondió el Señor Jesucristo? Le dijo, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, estás turbada con muchas cosas, Marta. Pero ¿qué pasa? Que María dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había escogido lo mejor, que era recibir esas palabras de vida eterna. Y el Señor Jesucristo se lo dijo, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas veces estamos en esos afanes y no nos damos ese tiempo para tener esa comunión con Dios. No nos damos ese tiempo para leer su palabra. Ahorita estamos comenzando el año y es un muy buen momento para que nosotros iniciemos la lectura anual y que nos esforcemos y hagamos un hábito en nosotros cada día leer esa lectura bíblica para que al final del año nosotros podamos haber terminado de leer la Biblia completa, que nosotros hayamos completado toda esa lectura bíblica. Pero ¿qué pasa? Estamos en los afanes. No, ya me tengo que levantar, ya tengo que ir a preparar el desayuno, ya tengo que ir a ver, tengo que ir al mandado, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Yo sé que tenemos muchas ocupaciones como amas de casa, pero no podemos dejar a un lado la buena parte, la cual no nos va a ser quitada. Y la buena parte es que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, que nosotros lo busquemos cada día, que nosotros nos sentamos a sus pies para recibir su palabra, para escuchar su voz, lo que Él quiere hablar a la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros nos demos ese tiempo aún para tener un tiempo de oración, un tiempo de comunión con el Padre. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y esa es escoger la buena parte, como María la escogió, la cual no nos será quitada. Vamos a ver, bueno, estaba hablando como mujeres las cosas en las que nos afanamos. Los varones, ¿en qué se afanan los varones? Ellos se pueden afanar en su trabajo. A ellos, el Señor les estableció que ellos tienen que ser proveedores del hogar. Ellos tienen que salir a trabajar, pero a lo mejor ellos están afanados. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1,
versículo 3. Y bueno, el libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. A él Dios le pidió un día que le dijera, dime qué es lo que quieres que te dé y yo te lo daré, lo que tú quieras yo te lo daré. Y él le pidió a Dios sabiduría. Entonces Dios le dio mucha sabiduría y por haber pedido sabiduría también le dio riquezas, le dio honra, le dio prosperidad económica, bueno, riquezas, le dio muchas cosas de bendición. Y él era, podríamos decir que era el hombre que ha habido con más sabiduría, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice él en esa sabiduría que declaró en Eclesiastés 1:3. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vamos a leer el versículo 2, no lo traía contemplado, pero vamos a leerlo. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, él estaba diciendo que todo era vano, todo es algo vacío, todo es algo que, pues podríamos decir que no trasciende, algo hueco, algo vacío, eso es algo vano, una vanidad. Y de ahí viene la pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Pues yo creo que la respuesta es que ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo vano, todo es vanidad. Y el que un hombre esté muy afanado en su trabajo, pero se olvide de lo más importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia, que él esté turbado, que él esté afanado, que él esté hasta con ansiedad, pues no va a sacar ningún provecho. Aun cuando él esté muy afanado en su trabajo, eso no le va a redituar en bendición. Vamos a ver que hay personas que aman mucho el dinero y a lo mejor su afán es el hacer riquezas. Y vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra acerca de esto. Yo les invito a que vayamos a Proverbios 23, los versículos 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. Y dice así este pasaje. Dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Aquí está hablando de que no debemos de afanarnos por hacernos ricos, en hacer riquezas. Dice, sé prudente y desiste. Y dice, hace poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Aquí dice que las riquezas, o sea, no son nadas. Hay otro pasaje de la Escritura que nos dice que el que ama mucho el dinero no va a sacar fruto. O sea, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que dice que los que buscan hacerse ricos son traspasados de muchos dolores. Muchas veces no se alcanza ese objetivo, no se consigue llegar a ser rico, tener esas riquezas, pero sí se consiguen males, a lo mejor enfermedades, a lo mejor una persona hasta por causa de ese motivo de estar buscando esas riquezas, a lo mejor se le acaba el matrimonio, se le acaba la familia y obviamente le va a traer muchos males, pero a lo mejor el objetivo de tener esas riquezas no se alcanza. El Señor Jesucristo dejó una enseñanza y él decía que no hiciéramos tesoros en la tierra, sino que hiciéramos tesoros en el cielo. Porque dice que aquí en la tierra el orín corrompe y ladrones minan y hurtan. Entonces, muchas veces a lo mejor se está buscando tener esas riquezas materiales y todo, y esas riquezas cuando dice que el orín corrompe, se refiere al óxido. No es digamos, la orina, sino es
el óxido de los metales. Eso es a lo que se refiere como orín. Cuando un metal se oxida, ya no lo vemos bonito, se ve así feo y hasta uno lo tira a la basura. Esto ya se oxidó, ya se ve muy feo y ya no me sirve, lo tiramos a la basura. Entonces, esas riquezas quiere decir que se van a echar a perder. Por eso es que debemos de ser prudentes, no afanarnos en hacernos ricos, sino hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que puede haber. Yo quiero que vayamos al ejemplo de Salomón nuevamente. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 2. Es un pasaje un poquito largo. Vamos a leer del versículo 17 al 26. Y aquí yo me gustaría que ustedes en su casa vieran lo que es todo el capítulo 2, porque ahí habla de toda esa prosperidad que Salomón tuvo. Y ahí dice que se hizo de casas, que se hizo de plata, que se hizo de oro, que fue engrandecido, que aumentaron sus riquezas, que él no se negó ningún deleite, ningún placer, todo lo que él deseó lo hizo, en todo lo que se afanó, en el fruto de su trabajo, lo tuvo, pero miren lo que él termina diciendo al final de todo ese afán. Es Eclesiastés 2 del 17 al 26. Dice, así declara el rey Salomón, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Me detengo tantito. Aquí le está diciendo que terminó aborreciendo hasta la vida, porque dice que todo era fastidioso, todo lo que se hace debajo del sol, dice que era fastidioso, era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y quién se lo imaginaría, no? Tantos bienes, tantas riquezas, tanta prosperidad, que él terminara diciendo estas frases. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Aquí ella menciona que también aborreció todo ese trabajo que él había hecho, porque al final él no se iba a llevar nada a la tumba, o sea, eso lo iba a tener que dejar a otra persona después de él. Dice el 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. O sea, que esa persona que va a heredar todos sus bienes, pues quién sabe si esa persona iba a ser sabia, iba a ser necia, y pues que era una vanidad, ¿no? Haber trabajado tanto para ver que al final a lo mejor esa persona no iba a saber administrar todos esos bienes, toda esa riqueza, todos esos recursos. Dice el versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Aquí él ya menciona que todo ese afán de haber trabajado tanto, pues que al final dejárselo a una persona que no metió las manos, que no trabajó en eso, pues que eso era un mal grande. Dice el 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Nuevamente está hablando que es mucha la fatiga, que es mucho el afán, que hasta la persona de noche ni descansa porque está preocupada, y dice que todo esto es algo que es vano, que es vanidad. Dice el 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También
he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí ya el rey Salomón está reconociendo pues que lo mejor que puede haber es que una persona disfrute del fruto de su trabajo. Que coma y que beba es lo más importante y que se alegre en su trabajo. Y dice que esto viene de parte de Dios. Yo creo que él lo reconoce como una bendición, sin estar con tanta preocupación, sin estar con tanto afán, sin estar con tanta ansiedad. Le llamamos, en los tiempos bíblicos no se mencionaba esta palabra, pero yo creo que ahora es lo que llamamos sin tanto estrés, ¿no? Sin tanta angustia, sin tanta preocupación. Dice el versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Al final, él reconoce que lo mejor que hay es que a una persona que ha buscado a Dios y que ha agradado a Dios, Dios le va a dar la sabiduría, la ciencia y el gozo para disfrutar del fruto de su trabajo, sin afanarse tanto, sin angustiarse tanto, sin estresarse tanto, sin tener tanta ansiedad, ¿verdad? Esto viene de parte de Dios. Y yo creo que esto se cumple en nuestras vidas cuando nosotros hacemos lo que el Señor Jesucristo nos dice en el otro pasaje que vimos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Aquí no nos está diciendo el Señor que no debamos de trabajar o que no debamos de cumplir con nuestras responsabilidades. Él estableció que debemos de trabajar y que de esa manera nosotros obtendríamos el pan de cada día, pero que no sea esos quehaceres, que no sea ese trabajo, que no sean esas cosas que se buscan lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Lo que debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida es Dios. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida y Él nos va a bendecir, Él nos va a prosperar. A veces, me enfocaba en que nos afanamos en los quehaceres, en el trabajo, en las riquezas, pero vamos a ver que también la palabra de Dios nos menciona que a veces también nos enfocamos en los placeres. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Lucas 8, 14. Y a lo mejor haya quien, pues que lo único que es el afán, pues sean los placeres, comer bien, vestir bien, pasearse, divertirse. No es malo, Dios nos da tiempos de reposo, Dios nos da tiempos de recreación, pero no debe de ser únicamente ese el afán. Aquí nos menciona, este pasaje es de la parábola del sembrador, y en la parábola del sembrador el Señor Jesucristo habló de cuando la palabra es sembrada en las vidas de las personas. Y según como recibamos la palabra, es el tipo de tierra que somos. Y aquí menciona la que cayó entre espinos. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. A veces llega la palabra de Dios a nuestras vidas y a lo mejor nosotros fuimos espinos en algún momento. ¿Y esto qué significa? Si vemos, el versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Los espinos son esos afanes que podemos nosotros tener, las ocupaciones cotidianas, ya veíamos los quehaceres, el trabajo, las riquezas,
Y aquí las menciona. Todas estas cosas van a ahogar la palabra de Dios. Y esa palabra que fue sembrada en nuestros corazones y que el objetivo de Dios es que lleve un fruto y que sea un fruto de bendición, que sea un fruto abundante, pues no va a haber fruto. ¿Por qué? Dice que esto ahoga la palabra. Dice, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es una persona que no va a permanecer en buscar el reino de Dios y su justicia. Es una persona, este tipo de tierra, que únicamente se va a afanar en sus afanes cotidianos, en las riquezas y en los placeres de la vida. Y su vida va a ser una vida infructuosa delante de Dios. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros podamos buscarle a Él cada día, podamos cumplir los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él quiere que tengamos una vida fructífera delante de Él. Y no quiere que esos afanes ahoguen la palabra que recibimos, porque si la palabra es ahogada, pues nunca se van a cumplir esos propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Volvemos nuevamente a Filipenses 4:6. Vamos a ver la segunda parte del versículo. Ya vimos la primera parte donde nos dice que no debemos de estar afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que deben de ser nuestras peticiones, deben de ser conocidas ante al Señor. Nosotros se las debemos de presentar para que Él las conozca, esas peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracias. A lo mejor nos preguntamos, ¿qué es una petición? Bueno, yo cuando tomé los cursos básicos, yo aprendí, nos enseñaron las diferentes formas de oración que hay. Y nos enseñaban que existe lo que es la oración de petición y lo que es la oración de intercesión. Y algo que yo aprendía, que las oraciones de petición es aquella forma de oración en la cual nosotros exponemos nuestras necesidades delante de Dios. Son nuestras peticiones personales. Todo aquello que a nosotros es una necesidad personal entra en la oración de petición. Y la oración de intercesión es cuando nosotros oramos por las necesidades de nuestro prójimo, de las personas que nos rodean o de las personas, bueno, necesidades que nosotros llegamos a conocer. A lo mejor a la gente ni la conocemos, pero sabemos que hay una necesidad, que hay una carga, y cuando nosotros oramos por esa carga, estamos llevando a cabo la oración de intercesión. Estamos intercediendo por esa persona. Pero aquí nos dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nosotros le debemos de entregar al Señor todo lo que nos aflige, esas cargas que tenemos cotidianamente, día con día. Yo les invito a que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Y dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí nos está exhortando el Señor a través de su palabra, que nosotros debemos de acercarnos a Él con humildad,
Nos debemos de humillar delante de Él y debemos de presentar toda esa ansiedad, se la debemos de depositar en sus manos, se la debemos de entregar a Él. Todos esos afanes, toda esa preocupación, hasta esa depresión, hasta ese temor, esa tristeza, esa angustia, la debemos depositar en Él. Y dice aquí por qué lo debemos de hacer. Dice la segunda parte del versículo 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Él tiene cuidado de usted y de mí y de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros y Él quiere que nos acercamos con humildad, nos humillemos delante de su presencia y presentemos de Él toda esta ansiedad, todo lo que nos mortifica, todo lo que nos angustia, todo lo que nos preocupa, esas peticiones personales, que nosotros las depositemos en sus manos y que nosotros confiemos en Él, no con incredulidad, no con dudas, sino con la certeza de que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros y que Él va a cumplir su perfecta voluntad en nuestras vidas y Él va a hacer lo que sea lo mejor para nosotros, va a ser la respuesta que Él nos va a dar. La oración es el medio que Dios puso para que nosotros presentemos delante de Él nuestras peticiones. Y esto es algo que nosotros lo debemos de hacer con gozo, lo debemos de hacer, verlo como un placer, verlo como un deleite, no como algo aburrido, no como una carga, no como algo tedioso, sino antes gozarnos porque Dios tiene cuidado de nosotros. Gozarnos porque tenemos la oportunidad de llegar hasta su misma presencia y tenemos el medio para que Dios escuche nuestra oración. Y el medio es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que toda oración que nosotros presentáramos delante de Dios, la teníamos que hacer en el nombre de Jesús, para que esa oración fuera escuchada por medio del Señor Jesucristo, el Padre la escuchara, la recibiera. Yo les invito a que vayamos al Salmo 37, versículo 4. Y dice así: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí nos está diciendo que nos debemos de deleitar en su presencia. Él quiere que así como María se sentó a sus pies a recibir la mejor parte, esas palabras de vida eterna, así nosotros nos acerquemos a Él y nos deleitemos en su presencia. Y en verdad valoremos el gran privilegio que tenemos de poder llegar hasta su mismo trono de gracia, hasta su misma presencia para exponer nuestras peticiones delante de Él. Y si nosotros nos deleitamos y nosotros lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, aquí en el Salmo nos dice que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué peticiones tenemos? ¿Qué necesidades tenemos? A lo mejor necesitamos una casa porque rentamos y es muy difícil rentar. A veces se sufren carencias o a lo mejor no es la casa como nosotros la quisiéramos, pero no le podemos hacer ampliaciones, no le podemos hacer modificaciones, no le podemos hacer nada a esa casa porque esa casa no es nuestra. Y anhelamos y deseamos y para nosotros es una necesidad tener una casa. Esa es una petición. Y tenemos que acercarnos a Él y decirle: Señor, yo anhelo, yo deseo que tú me des una casa. Quiero tener una casa propia, ¿no? A lo mejor usted es una persona soltera y desea tener un esposo o tener una esposa. Y es el anhelo de su corazón, tener un compañero de vida, una compañera de vida. Y si usted se deleita en el Señor le va a conceder ese deseo de su corazón. Nos platicaban, mi esposo mucho lo ha comentado,
nos comentaban los pastores del Centro Cristiano de Santiago, allá en Durango. Nos invitaron en el 2007, nos invitaron a ir a su congregación a compartir la palabra y tuvimos oportunidad de ir. Y ellos nos daban testimonio que una semana antes se había casado la hija de unos misioneros que ellos conocían, que era una jovencita, bueno, no era jovencita, era una mujercita, hija de familia, que le había dado toda su juventud al servicio de Dios. Ella había apoyado a sus padres en el servicio y se había deleitado en el servir a Dios y no se había afanado en su vida personal, no se había afanado en otras cosas más que ella había buscado el reino de Dios y su justicia. Y esta mujercita, nos decían los hermanos, tenía 60 años. A la edad de 60 años se casó con un varón de 50 años. Dios le dio un esposo 10 años menor que ella. Pero ¿qué hizo? Ella toda su vida se deleitó en el Señor, sirvió a Dios, buscó el reino de Dios y su justicia y se deleitó en él y el Señor le concedió las peticiones de su corazón. Porque a lo mejor el anhelo de su corazón y hasta quizás el anhelo del corazón de sus padres haya sido verla casada, verla formar una familia, un matrimonio. Y yo creo que fue el anhelo del corazón de sus padres y quizás de ella también. Y ella se casó a los 60 años con un chico de 50. Entonces, ¿pero qué hizo? Ella se deleitó en el Señor. Y el Señor nos dice que para que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón, nos debemos de deleitar en Él. Y también nos menciona el pasaje de Filipenses 4:6, que nuestra oración debe de ser con ruego y con acción de gracias. Nosotros tenemos un Dios muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y miren lo que Él dice acerca de esos ruegos, de esas oraciones que nosotros debemos hacer delante de Él. Yo les invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 65. Vamos a leer el versículo 24. Y miren lo que Él dice de esas oraciones, de esos ruegos con acción de gracias. Dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Y qué hermosa promesa nos da el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso es que no debemos de estar en ese afán y en esa ansiedad. Nosotros debemos de acercarnos a Él con humildad. Debemos, si es una carga, si es una aflicción muy grande, pues hasta rogarle, suplicarle a Él que nos ayude en esa aflicción que tenemos. Pero ¿qué dice Él? Que Él, antes de que clamemos, Él ya está respondiendo. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, o sea, quizás todavía ni terminamos de orar y dice, yo habré oído. No tenemos un Dios que nos quiera ver ahí afligidos, llorando y clamando y suplicándole y rogándole. Tenemos un Dios muy bueno, que antes de que terminemos esa oración, Él ya está escuchándola y ya está dando esa respuesta. Yo les voy a invitar en esta hora a que vayamos a Filipenses 4, versículo 19. Con esta cita nosotros vamos a terminar este mensaje. Filipenses 4, versículo 19. Y miren lo que dice, es un pasaje muy hermoso también. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño de la paz. A lo mejor decimos, yo lo que necesito es paz, yo lo que necesito es gozo, yo lo que necesito es alegría, porque en mi vida hay dolor, porque en mi vida hay tristeza, porque en mi vida hay aflicción. A lo mejor necesitamos recursos económicos, Él es el dueño del oro y de la plata. A lo mejor necesitamos algo más valioso, que es la salvación del alma. Estamos orando por nuestros seres amados, nuestros seres queridos, porque no han llegado a salvación. Él es el que da la salvación. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, Él las puede suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A lo mejor le estamos pidiendo sabiduría para servirle. A lo mejor le estamos pidiendo dones y talentos para un cierto servicio dentro de su casa. A lo mejor le estamos pidiendo alguna necesidad que tenemos. Cualquier necesidad, Dios la suplirá. Aquí dice que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta. Si es una necesidad real, si es una necesidad verdadera, Él la va a suplir. Si es un capricho, si es algo que pues nada más lo queremos para nuestros propios deleites, pues no lo vamos a recibir, porque la carta de Santiago dice que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, y así el Señor no lo va a proveer. Yo quiero en esta hora que tengamos un tiempo de oración. Yo me enfoqué en las personas que ya son hijas de Dios. A lo mejor usted es la primera vez que está escuchando un mensaje de este tipo. A lo mejor usted todavía no ha sido hecho hijo de Dios. Y yo quiero invitarle a que ahí en su hogar, donde usted está viendo este mensaje, juntos hagamos esta oración para que el día de hoy usted reciba la salvación de su alma y usted sea hecha hija de Dios. Y toda esta palabra, todo este mensaje que usted ha recibido se cumple en su vida. Porque como hija de Dios, como persona que es una hija de Dios, Dios tiene cuidado de usted. Y como hijo tiene derechos. Entonces eso es lo más importante, que el día de hoy usted sea hecho hijo de Dios. Y vamos a orar para que usted el día de hoy pueda recibir este regalo que Dios nos da, que es el único que nos lo puede dar, que no lo podemos comprar porque no tiene precio. Es algo muy valioso, es algo invaluable y no hay ninguna forma en que nosotros lo recibamos más que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo le voy a invitar a que cierre usted sus ojos ahí donde usted se encuentra y que hagamos juntos esta oración. Padre, nos acercamos a ti y te damos gracias porque tú has puesto el medio para que nosotros seamos salvos. Y el medio es nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida hasta la muerte para pagar por nuestros pecados, porque tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y Él entregó su vida hasta la muerte para que yo no tuviera que pagar por mis pecados. El día de hoy yo quiero recibir al Señor Jesucristo en mi corazón. Yo decido creer en Él y decido seguirlo todos los días de mi vida. Yo te pido en esta hora que tú perdones todos mis pecados, que tú perdones todas mis faltas, que tengas misericordia de mí y que el día de hoy tú me hagas tu hijo
tú me hagas tu hija. Señor, gracias. Gracias por darnos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque a través de Él nosotros podemos el día de hoy ser hechos hijos tuyos. Gracias porque todo lo que hemos recibido en este mensaje podemos recibirlo por la fe el día de hoy. Gracias porque ya no seré solo creación tuya, sino que a partir del día de hoy yo seré hecha hija tuya. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta hora yo quiero orar por usted. A lo mejor usted tiene necesidades, tiene aflicciones. A lo mejor usted requiere sanidad. A lo mejor usted requiere provisión. A lo mejor requiere restauración. A lo mejor requiere que su vida sea edificada, que su vida sea restaurada. Y yo quiero que oremos para que usted ya no esté afanada en esa aflicción, ya no tenga esa ansiedad, sino que usted pueda descansar en el Señor y pueda levantar esas peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y vamos a orar por las peticiones. Y Señor, nos acercamos a ti y sabemos que en tu pueblo hay necesidad, que en tu pueblo hay aflicción, que en tu pueblo hay tantas necesidades que están afligiendo a tus hijos, que están afligiendo a tus hijas. A lo mejor hay enfermedad, a lo mejor hay carencias, a lo mejor hay escasez, no hay recursos para cubrir las necesidades básicas. A lo mejor no hay lo más importante, que es la salvación del alma de nuestros seres amados. Pero Señor, nos acercamos a ti y te rogamos en esta hora que tú tengas misericordia, que tú extiendas tu mano poderosa y abras tus puños, Señor, para darnos lo que necesitamos. Oramos a ti, Señor, que tú edifiques las vidas de los matrimonios, que tú restaures a las familias, que tú proveas ese trabajo para los varones, Señor, que lo están necesitando, para los jóvenes. Oramos a ti que tú proveas toda necesidad, que tú te manifiestes como el sanador para sanar esas dolencias, esas enfermedades, que tú sanes los corazones y restaures las vidas. Ten misericordia, Señor. Aquel que necesita protección tuya porque su vida está siendo amenazada, oramos a ti que tú le guardes en el hueco de tu mano. Aquel que necesita, Señor, una palabra de consuelo, oramos a ti que tú le hagas llegar a su vida, que tú alientes su corazón, que tú le fortalezcas, que tú le abraces en estos tiempos. Aquel que se siente solo, Señor, hazle ver que tú prometiste que tú estarías con él todos los días hasta el fin del mundo. Que no haya más dolor, que no haya más aflicción, que no haya más tristeza. Te lo rogamos en esta hora. Y te damos gracias porque confiamos, Señor, en esa promesa que tú nos has dado el día de hoy. Que aún mientras estuviéramos hablando, tú estarías escuchando. Que aún antes de terminar de pedirte, tú nos estarías dando lo que necesitamos. Gracias, Señor. Levantamos estas oraciones, estas peticiones y estos ruegos con acción de gracias, porque sabemos que tú eres fiel y sabemos que tú eres bueno. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.